Ok, estamos acá. Esta es la cuarta, a ver, ahí está, la cuarta y última sesión de este curso. Creo yo que va a ser una sesión bastante breve. Quiero compartirles, como ya lo anuncié antes, dos casos que con mucha frecuencia se usan para probar o se usan de forma probatoria, ¿no? Para argumentar de que en el texto bíblico hay una suerte de aprobación, en cierto contexto, a la conducta homosexual. Y el primer caso viene del Antiguo Testamento y es el infame caso de David y Jonatán. Este caso ha sido debatido, pero hasta el cansancio, pero usualmente desde con mucha pasión, la pasión de querer ganar el argumento. Y pocas veces uno presencia un debate en torno al tema que recoja las dificultades del texto. Y hay dificultades del texto, hay ambigüedades en el texto eh, respecto de lo que se puede afirmar y respecto de lo que solamente es una especulación. Como escenario de base que tenemos en el Antiguo Testamento, como el escenario de base que tenemos en el Antiguo Testamento es la heterosexualidad, lo que debemos hacer es leer los pasajes bíblicos que citan quienes proponen una lectura alternativa y ver si calzan para el lado de lo homosexual o simplemente es algo que se quiere ver, se quiere hacer ver a la fuerza. No sé si hablar de hacerlo ver a la fuerza es lo correcto o no, pero bueno, veamos lo que dice el texto. Eh, Voy a citar algunos versículos. Sí, voy a citar algunos versículos. ¿Cuántos tengo aquí? Ya no alcanzo a contarlos. Pero algunos versículos que la erudita judío-americana Susan Ackerman usa en su libro Cuando los héroes aman. La ambigüedad del eros en las historias de Gilgamesh y David. Eh, si ustedes pueden conseguirlo, en español no está, pero los que leen inglés o que gustan darle oportunidades a Google Translate, ahí hay un buen texto donde se puede abordar el tema de forma mucho más profunda de lo que lo voy a hacer y yo. Ok, leemos aquí en 1 Samuel 18, del 1 al 4, dice, aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. El pasaje habla uh, del alma de Jonatán ligada a la de David y de la generosidad, claramente hay un acto muy generoso de Jonatán al entregarle su manto y sus instrumentos de guerra a David. Algunos han interpretado este acto de generosidad y de entrega como una cesión de los derechos al trono, cuestión que no sabemos si eso podía significar tal cosa. El texto no nos da luces al respecto. Y otros piensan de que esto sería un acto de entrega amoroso. Vamos al siguiente versículo para analizar, vamos analizando este caso, casi verso por verso. Dice que se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde. Es como cuando el pastor Rocha dice, hijo de la inconversa. Dice, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y la vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. En este pasaje se ve a Saúl airado porque Jonatán tiene una preferencia notable por David. Llama la atención el tipo de insulto que le arroja a Jonatán, vinculándolo con
la vergüenza y la vergüenza de la desnudez de su madre. La vergüenza y la desnudez, claramente, ambas cosas están vinculadas de cierta manera a ciertos ámbitos de la sexualidad. ¿Es esto un argumento suficiente? Luego vamos a citar el encuentro de Jonatán y David en ese mismo capítulo, de hecho, en el verso 41. Dice, cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Es un verso complejo y como leamos esta situación que estamos leyendo acá, eso va a depender de los prejuicios que traigamos al texto. Va a depender de eso. Va a depender de qué es lo que yo quiero leer en el texto. ¿Sí se entiende? Porque alguien pudiera decir, se besaron. Y alguien pudiera pensar y decir, bueno, pues yo me doy besos con un amigo, nos saludamos de besos, sobre todo en ciertos lugares de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay, en Chile también, que alguien puede besar a alguien de su mismo sexo en el rostro como amistad. Y alguien pudiera decir, yo no le veo nada de malo. Y alguien pudiera decir, no, en el mundo antiguo, en las circunstancias que se da todo esto, esto tiene otra connotación. El significado pareciera estar teñido de acuerdo a toda la carga significante que traemos al texto. Es importante notar eso, es importante notarlo. Segunda de Samuel 1:26 dice, estoy afligido por ti, Jonatán. Esto ya es el canto del arco y es una endecha por la muerte de Jonatán. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Este tal vez es el pasaje que presenta más dudas respecto de cómo es esta amistad. Hace poco escuché a un apologista decir que si David hubiera sido amante de Jonatán, no le habría llamado hermano, sino amante. Este es un mal argumento, en realidad. No es bueno, porque la expresión hermano, hermana en el texto bíblico sí aparece también asociada a una relación romántica. La palabra hebrea es aj, y en Cantar de los Cantares, en los capítulos 4 y 5, justamente concentrado en el capítulo 4 y 5, leemos abundantemente esa palabra en la versión femenina para referirse a la esposa, akhot. Se le menciona como hermana mía, y claramente no es su hermana. Entonces no es preciso el argumento de hermano para decir, no, pues le llama hermano, entonces no es. No va por ahí. La cosa del lenguaje es más complejo que eso. Así que es complicado lo que el amor de Jonatán fuera o significara para David, que fuera más maravilloso que el amor de las mujeres. Es complicado, es complicado. Yo estoy exponiendo los detalles de los versos bíblicos en torno a este caso. Entonces hay que hacerse algunas preguntas como estas. ¿Es posible que entre David y Jonatán existiera algo más que una profunda amistad? ¿Es posible? Sin duda alguna podríamos decir que es algo que cae dentro de lo posible. ¿Ok? Ahora, ¿es posible afirmar esto usando el texto bíblico para crear un caso irrefutable al respecto? Desde mi perspectiva, creo que a lo máximo a lo que podemos optar es a la verosimilitud. ¿Es verosímil que esto pudiera ser más que una simple amistad? Es verosímil. Es plausible que algo así haya ocurrido, pero no es posible determinarlo con absoluta certeza. El otro elemento es la tradición deuteronomista a la que pertenece el texto, una tradición muy enfocada en mostrar las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Y pese a que hemos dicho en este curso que la homosexualidad, tal y como la conocemos hoy, no está tipificada en la Biblia, también hemos dicho que de haber existido
la figura social que hoy conocemos como homosexualidad, esta habría sido rechazada por la religión hebrea. Entonces, como que uno dice, el deuteronomista no pudiera estar incluyendo un relato de este tipo con un acento en la aprobación. No sé si me explico. Esos son los dos problemas que me da esta historia, por la cual yo prefiero no usarla como argumento en favor de las minorías. ¿Ok? Simplemente desde lo académico me parece poco concluyente. Eso es todo. El otro caso que quiero hacer notar dentro de esas historias que se presentan como pruebas, pero que deben ser tratadas de forma muy cuidadosas, es la historia del centurión. Yo se las dije hace como 2 sesiones atrás, que me iba a hacer cargo de esa historia, porque dije en un momento de que Jesús no dice nada respecto de la homosexualidad. Y alguien pudiera estar pensando, bueno, ¿y qué pasa con el caso del centurión y su siervo? Entonces, bueno, veamos ese caso del centurión y su siervo. Cuando llegamos a esta historia, la propuesta desde el mundo queer es la siguiente. Esta es la propuesta que se hace cuando se viene con un enfoque de apología a la orientación homosexual. Esta es la propuesta. La propuesta es que los centuriones romanos solían tener entre sus siervos, sus esclavos de hecho, a un joven que fungía como esclavo sexual. Usualmente este rol era una cuestión común en las jerarquías de tropas, lejos de sus tierras y lejos de sus familias, por supuesto. Entonces, pese a que no se trataba de una conducta loable, era una conducta común. Lo que no era común era que estos esclavos sexuales fueran tenidos en alta estima por sus patrones. Entonces, encontrar a un patrón que estimara a su siervo al grado de ir a clamar a Jesús por ayuda milagrosa, por su intervención, eso es señal de que su vínculo era mucho más allá que un simple patrón con su sexo servidor, que ahí habría una relación mucho más estrecha. Estaríamos hablando en este caso de un amante, de una relación homosexual de tipo no fisiológico simplemente, sino ya de tipo romántico. Entonces Jesús, al no negarse a sanar y al no reprochar su estilo de vida, habría estado aprobando en su conducta al centurión y su siervo. Esa es básicamente la idea detrás de todo esto. ¿Suena plausible? Bueno, tenemos que someter a prueba las afirmaciones que están en esta propuesta y veamos qué nos dice. Bueno, la relación sexual entre un esclavo y su señor era un fenómeno ampliamente aceptado en el mundo greco-romano. De hecho, la masculinidad, y lo dije hace un momento atrás, la masculinidad del patrón no era cuestionada en lo absoluto, siempre y cuando el patrón, siempre fuera el agente activo, porque la sexualidad pasiva era la condenable por considerarse un rasgo de debilidad. ¿Se recuerdan? Dominación, penetración. Esa es la relación que se establece con la sexualidad en el mundo antiguo. Entonces esa es la realidad del mundo grecorromano. Esa es la realidad del mundo grecorromano. No debemos perder de vista que en el mundo antiguo la sexualidad la sexualidad es la extensión de las relaciones de poder en las cuales la penetración y la dominación van de la mano. Así que pensar que el centurión romano pudiera ejercer este tipo de relación con su siervo no es una idea descabellada, es plausible. La pregunta entonces sería, ¿por qué pensamos que se trata de un centurión romano? Alguien podría decir, pues porque así lo dice la Biblia, ¿ah? Pero la pregunta de vuelta es, ¿así lo dice la Biblia? Veamos qué dice la Biblia y qué no dice. Mateo capítulo 8, versos del 5 al 8 dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho.
Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Son dos los evangelios que registran este evento, Mateo y Lucas. Así que veamos, estamos viendo el relato de Mateo, vamos a ver también el relato de Lucas. Mateo nos brinda algunos puntos importantes que nos van a ayudar para agarrarnos. Este evento está ocurriendo en Capernaum y es un centurión que se acerca. Y es el centurión que le dice a Jesús mismo que no es digno que Jesús entre a su casa. Y básicamente ese es el reporte. Y de hecho algunos se agarran de ahí y dicen, el centurión sabe cuál es el estilo de vida que lleva, que sería ofensivo para los judíos y por eso le dice, no soy digno. Ok, estoy diciendo las cosas con las que nos enfrentamos en este asunto. El recuento de Lucas es ligeramente distinto, es más adornado. Ustedes lo pueden leer ahí. O lo pueden leer con más calma en un rato más si ustedes quieren. En el relato sigue afirmando que esto ocurre en Capernaum y que el siervo de un centurión está enfermo. En ese sentido, el relato es idéntico. Pero esta vez ni siquiera ha ido el mismo centurión a hablar con Jesús, sino que ha enviado a ciertas personas importantes de entre los judíos a pedir el favor de la sanidad. Aquí el texto nos dice ancianos de los judíos. Y acá aparece un elemento interesante. Estos ancianos se refieren al centurión como que ama a nuestro pueblo, como si éste no fuese considerado dentro del pueblo. Pero en ninguna parte aparece ahí que el centurión sea romano. Y alguien podría decir, bueno, César, estás apuntando a lo obvio, ¿cierto? Si se trata de un centurión romano, pero es que ese es el punto, que el texto nunca dice que fuera romano. Y alguien pudiera añadir y decir, oye, pero ¿acaso había otro tipo de centuriones que no fueran romanos? Y en efecto, lo sabía. Había otros centuriones que no eran romanos, porque el relato se sitúa en Capernaum, que es la región de Galilea. Y ahí el monarca a cargo era Herodes. Esta no es una zona regida por el prefecto romano, como en el caso de Judea, en donde hay un prefecto romano. La historia bíblica es Pilato. No, estamos en Galilea. Los romanos no están metidos de la forma que están metidos en Judea. No obstante, Herodes había copiado el sistema de organización militar de los romanos. Por lo tanto, Herodes también tenía centurias. Herodes también tenía legiones a su disposición. Así que bien podría tratarse de un centurión galileo y no romano. ¿Se dan cuenta? Ahora, argumentando así, me voy a desdecir. Porque quiero que vean las dos caras de la moneda, ese es el asunto. Los evangelistas, no obstante, quieren hacer resaltar que se trata de un varón extranjero, porque en ambos relatos se menciona el asombro de Jesús al encontrar tal fe en este hombre, una fe que no había encontrado en Israel. Además, no en este relato de Lucas, pero sí en el relato de Mateo, Jesús habla de que en el banquete del fin de los tiempos vendrán de oriente y occidente a sentarse con Abraham. Reflexión que habría sido totalmente innecesaria si no se tratara de un extranjero involucrado en el relato. Entonces es plausible todo lo que hemos dicho. Resumen de los dos casos que tenemos acá. Los relatos de la amistad de David y Jonatán y el del centurión y su siervo, ambos relatos, ambos alcanzan el nivel de verosimilitud, es decir, es posible inferir que entre David y Jonatán existiera una relación más allá de la de amistad y es posible también inferir que entre el centurión y su siervo existiera un vínculo sexoafectivo. Pero en ninguno de los dos casos se puede afirmar de manera concluyente que ese vínculo existiera. No sé si me explico. Las evidencias con las que contamos
no son suficientes como para llegar a una conclusión definitiva. Acercarnos de una forma analítica a estos relatos debe hacernos reconocer que, pese a que, en mi caso, yo sostenga una posición de apoyo a las comunidades LGBT y a su inclusión afirmativa en las comunidades de fe, a pesar de que esa es mi postura, yo no puedo llegar e ir y leer el texto bíblico y en ese momento suspender mi lectura crítica simplemente porque leer el texto de cierta forma apoya mis conclusiones teológicas. Yo no puedo hacer eso. Y les animo a que ustedes tampoco lo hagan con este tema o con cualquier otro tema. No porque nosotros tengamos una inclinación hacia una parte, voy a tener que ir y leer todo teñido de esa manera. Es un ejercicio complejo, desprenderse de las convicciones y no querer imponérselas al texto al que vamos a leer, pero es necesario hacerlo. Yo creo que en la historia bíblica y en las historias que rodean al texto bíblico deben haber cientos, si no miles de personas metidos en esas historias que hoy se identificarían con alguna minoría sexoafectiva. No obstante eso, esa convicción de que yo creo de que en el texto bíblico hay personas que pertenecen a las minorías, no obstante eso, estas voces están silenciadas. Y en mi caso creo que nuestro deber no es inventarnos sus voces, inventarnos sus discursos, porque no tenemos certeza de quién puede ser y quién no puede ser. Tal vez podemos leer a alguien tremendamente en el perfil heterosexual y a lo mejor no lo era. No tenemos forma de determinarlo con absoluta certeza. Nuestro deber, de manera muy personal lo digo, creo que es permitir que las voces de la comunidad LGBT de hoy, no sean menospreciadas, no sean silenciadas. No sean silenciadas ni en el espacio religioso, ni en el espacio público, so excusa de que sus discursos no son válidos o son inferiores por sentir o amar como lo hacen. Si la teología puede impulsar que haya más inclusión, creo que es el camino que la teología debe seguir. En fin, yo espero de todo corazón, pero absolutamente de todo corazón, que hayan podido disfrutar de este breve curso y espero que este breve curso genere muchas conversaciones, mucha reflexión al respecto. Y espero, ustedes han visto mi correo electrónico figurar en al menos 2 sesiones, las primeras 2 sesiones, ahí estuvo mi correo electrónico. Yo espero saber de ustedes a través de ese medio o a través de cualquier medio, siempre y cuando la intención sea dialogar más sobre este tema. Les envío un fuerte abrazo, espero que este curso les haya sido de mucho provecho.